Listo. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio del logaritmo y hoy vamos a definir la función exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer es terminar el estudio de la función logaritmo, sus propiedades y la última propiedad que vamos a ver nos va a permitir poder definir la función exponencial, ¿vale? Y la función exponencial la vamos a estudiar ya a profundidad en la siguiente clase, o sea, la clase de mañana miércoles, ¿ok? Bueno, pues comenzamos. Te escucho, Santi. Era de escribir en el chat. ¿Qué pasó? Puede bajar. Ah, sí, ok, vamos a subirle tantito. Ahí está. Y yo creo que ¿Le baja ya. tantito? Maestro, solo le voy a tomar foto a la Ok, solución. ok. Ok. Porque creía que lo había hecho mal porque... Sí lo hice Vale, mal. muy bien. Bueno, recuerda que esas cosas ya están en todo eso está en las notas que ya subí al Classroom. Entonces, ahí también lo puedes checar, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Propiedad 11, nos sabemos qué es esta propiedad. La función logaritmo natural es una función cóncava. ¿Qué probaron con David y Cristian? Que para demostrar que una función es cóncava, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que su segunda derivada, ¿cómo es? Menor o igual que 0 para todos los puntos del dominio, que en este caso sería el 0, infinito. Entonces, lo único que hay que hacer es probar que su segunda derivada es menor o igual que 0 en todos los puntos del rayo 0, infinito. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Nota lo siguiente, demostración. Para cada x en el rayo 0, infinito abierto, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo de x? 1 entre x, ¿verdad? Eso ya lo hicimos en la clase pasada. Sabiendo que la primera derivada del logaritmo es 1 entre x, ¿cuánto vale la segunda derivada del logaritmo? Pues es derivar a 1 entre x. ¿Cuánto vale la derivada de 1 entre x? Menos 1 entre x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? 1 entre x cuadrada, ¿qué asignatura tiene? Es mayor que 0. Menos 1 entre x cuadrada, entonces, ¿qué asignatura tiene? Negativa, es menor que 0. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Que en todos los puntos del dominio, la función logaritmo tiene segunda derivada menor que 0. Se concluye que la función logaritmo natural es cóncava. ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? Entonces, tiene que ser como así, ¿no? Más o menos, algo así tiene que ser la gráfica de la función logaritmo natural. Esta pancita, abre hacia abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a la propiedad 12. ¿Qué tenemos? Que el límite, cuando x tiene infinito, el logaritmo natural de x es igual a infinito. O sea, cuando la variable x crece y crece tanto como queramos, la función logaritmo, las imágenes, también empiezan a crecer tanto como uno quiera. Ajá. Bueno, pues vamos a demostrarlo de una manera muy, muy formal. ¿Cómo empieza la prueba? Empezamos tomando una m mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué queremos demostrar? Que existe un instante n, tal que si x es mayor a ese instante n, entonces logaritmo natural de x es mayor que m. Si estamos de acuerdo todos, que esa es la definición de que este límite valga infinito, o hay alguna duda con eso. Si hay dudas me dicen, respecto a este límite. Bueno, entonces vamos a empezar con la prueba. Ya tomamos la m mayor que 0 fija pero arbitraria. Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros ya demostramos que el logaritmo natural no está acotado superiormente. Entonces, ¿qué podemos inferir? Pues que como no está acotado superiormente, para este número m mayor que 0, debe haber un punto del dominio tal que f de xm es mayor a m. Alguien me pregunta que qué representa la n. N es un punto en el 0, infinito. Es el instante a partir del cual los valores del logaritmo rebasan a m. Eso es lo que el papel que juega esa n. Pero es un punto en el rayo 0, infinito. ¿Va? Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué tenemos? Como el logaritmo no está acotado superiormente, sabemos que debe haber un punto en el rayo 0, infinito, tal que f de xm es mayor que m.
¿Ok? Fíjense lo que encontramos. Encontramos un punto donde la función rebasa a esta m, ¿ok? Lo que afirmamos, lo que vamos a afirmar a continuación es que xm va a jugar el papel de esta n que estamos buscando, ¿ok? O sea, la n que vamos a proponer es esta xm, eso es lo que vamos a argumentar a continuación. Fíjense, usando que el logaritmo natural es estrictamente creciente, tenemos lo siguiente. Checa. Algo escribió en el chat. Aguántenme tantito, ahorita lo checo. Voy. Vamos a notar lo siguiente. Fíjate. Si tomas una x mayor a este instante, ¿cómo se compara el logaritmo natural de x con logaritmo natural de xm? Pues logaritmo natural de x es mayor al logaritmo de xm porque logaritmo es una función estrictamente creciente. ¿Y cómo se compara logaritmo natural de xm con esta m? Pues logaritmo natural de xm es mayor a m. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Por transitividad, logaritmo de x es mayor que m. Es decir, lo que hemos demostrado es que si consideramos este instante, a partir de ese instante tomas un punto del dominio del logaritmo mayor a este instante, ¿y qué le pasa a las imágenes? Van a ser mayores que m. Pregunta, ¿eso no es lo mismo a lo que puse aquí? ¿A lo que queríamos demostrar? Queríamos encontrar un instante a partir del cual los valores de la función rebasan a m. Pues eso es lo que hicimos. Encontramos un instante a partir del cual los valores de la función rebasan a esa m. Entonces, ¿qué tenemos? Como la m fue fija para arbitraria, se concluye que este límite vale infinito. ¿Ok? A ver, voy a ver el chat y bueno, vamos a ver qué dicen. Alguien me pregunta, ¿puede pasar que algo no acotado superiormente no se vaya al infinito? Claro que sí. Piensa, por ejemplo, en una función que oscila. Por ejemplo, esta. No está acotada superiormente porque va creciendo cada vez más y más y más y más, pero no va a irse a infinito. ¿Por qué? Porque no hay un instante, no existe un instante n a partir del cual todos los valores de la función sean muy grandes, hacia infinito. Porque, por ejemplo, este puntito que me tomé, ¿qué le pasó? Se va hacia menos infinito. Ahora, este punto que tomo aquí, se va, por decir de alguna manera, hacia infinito. Para que una función se vaya a infinito, a partir de cierto instante, los valores de la función tienen que rebasar a cualquier constante m. Por ejemplo, algo así. Y esa función que te dibujé, no. De hecho, si queremos formalizar, esa función es esta. Una función que no está acotada superiormente ni inferiormente, pero que no tiene límite a infinito o menos infinito, sería esa función. Alguien me pregunta que si deben de ser estrictamente monótonas. Tampoco tienen por qué ser estrictamente monótonas, porque, por ejemplo, podemos tener una función que haga esto. Sube y baja una unidad. Sube 2 unidades y baja una unidad. Vuelve a subir 2 unidades y baja una unidad. Sube y baja, sube y baja. Sube y baja efectivamente, pero al final su tendencia es ir a infinito. Esa gráfica es un poquito más difícil de escribir una regla de correspondencia, eso es un hecho. Pero de que se puede construir algo así, eso sin lugar a dudas se puede hacer. O sea, lo que te quiero decir es que una función se puede ir a infinito, pero eso no quiere decir que la función tenga que ser estricta o a menos infinito, y eso no quiere decir que tenga que ser estrictamente monótona. Ahí está el dibujo de una función que no es estrictamente monótona, pero que se va a infinito, ¿vale? ¿Sí me entiendes? ¿Todo bien? ¿Seguros? Algo más me habían preguntado. A ver, déjenme ver. Profe, ¿podría repetir dónde, desde como dice, como logaritmo? Ok, claro que sí. Fíjate, recuerda que el logaritmo es estrictamente creciente. Entonces tenemos lo siguiente. Si x
es mayor a XM, te pregunto, ¿cómo se compara logaritmo de X con logaritmo de XM? ¿Cómo se comparan estos dos valores? Pues logaritmo natural de X es mayor al logaritmo natural de XM. ¿Estamos de acuerdo? Porque X es mayor a XM. Entonces logaritmo natural de X es mayor al logaritmo de XM. Ajá. ¿Y cómo se compara logaritmo de XM con M? Pues logaritmo de XM es mayor que M. Esta F es logaritmo, ¿no? Más bien, aquí es logaritmo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tenemos que el logaritmo de XM es mayor a M. Transitividad, logaritmo de X es mayor a M. Y como la M fue arbitraria, se concluye que este límite vale infinito. ¿Vale? Ok. ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a ver que el límite cuando X tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de X es igual a menos infinito. ¿Ok? ¿Hay dudas con la definición de esto? De este límite cuando tiendes por la derecha y la función se aproxima a menos infinito? ¿No? Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo empezamos este tipo de pruebas? Dando una m menor que 0, fija pero arbitraria. Ahora es menor que 0 porque nos estamos aproximando a menos infinito. ¿Qué queremos demostrar? Que existe una delta lo suficientemente pequeña, tal que si tomo una x que esté entre 0 y delta, las imágenes van a ser menores a m. Esto que estoy marcando, básicamente lo que dice es, si yo tomo una X lo suficientemente cerca de 0 por la derecha, que esté por la derecha de 0 y lo suficientemente cerquita, las imágenes van a ser tan pequeñas como yo quiera. Ajá. O sea, se van a ir a menos infinito. ¿Va? Bueno. ¿Qué hacemos? Pues ya demostramos nosotros que el logaritmo natural no está acotado inferiormente, ¿verdad? Ya lo demostramos. ¿Eso qué implica? Pues que debe existir un punto en el rayo 0, infinito, tal que f de xm es menor a m. F, aquí no es f, aquí es logaritmo natural, ¿verdad? Esa es la función con la que estamos trabajando. Logaritmo natural de xm resulta ser menor que nuestra m. Ahora, usando que el logaritmo es estrictamente creciente, tenemos lo siguiente, fíjate, si tomamos un punto X que está entre 0 y entre XM, ¿qué podemos asegurar? ¿Quién es más grande? ¿Logaritmo natural de X o logaritmo natural de XM? Como es estrictamente creciente, logaritmo de X es menor al logaritmo de XM, ¿verdad? ¿Y cómo se compara logaritmo de XM con M? Pues así, ¿no? Vía esta desigualdad. Por transitividad, logaritmo natural de X es menor que M siempre y cuando X esté entre 0 y XM. ¿Quién va a jugar el papel de la delta? Pues precisamente este punto XM que nos garantiza el hecho de que el logaritmo no está acotado inferiormente. Ajá, esta es la delta que proponemos. Esta es la delta que propusimos y lo que hicimos notar es que tenemos un punto aquí en medio. Las imágenes quedan por debajo de este número menor que 0. Como ese número m fue tomado de manera arbitraria, ¿qué se concluye? Que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x es igual a menos infinito. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien con esa prueba también? ¿Sí? Va. Bajo. Y pasamos a la propiedad 14. Para cada n número natural, se tiene que el límite cuando x tiene infinito del logaritmo natural de x entre x a la n es igual a 0. Maestro, ¿qué Esto, pasó con la propiedad 13? ¿mandé? ¿La propiedad 13 cuál era? La propiedad 13 es esta. Ay, vaya. Mm, ok, Ah, claro que sí. gracias. Ya está. Sí, ya va, bien. Muy bien. Este límite, ¿qué nos está diciendo? Vamos a interpretarlo vamos a un razonamiento un poco intuitivo para entender lo que nos dice este límite. Fíjense, vamos a tomar una X muy grande. O sea, X que sea casi infinito, ¿no? Ahí está lo intuitivo.
No puedes tomar x igual a infinito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar que tomamos una x muy, muy grande. Lo que nos está diciendo este resultado es que cuando la x es muy grande, el denominador comparado con logaritmo, vamos a borrar esto, es más grande que, o sea, x a la n es más grande que el logaritmo natural, pero no solo por un poquito, es mucho más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú haces el cociente, ¿qué pasa cuando el denominador es más grande que el numerador? Pues se te hace un cociente pequeño, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo este límite es que para x es muy grandes, el denominador es más grande que el numerador. Es tan grande que este cociente se hace cero. Ajá. Y esto se dice de la siguiente manera. Cualquier función polinomial crece con mayor rapidez que la función logaritmo natural. O sea, la x a la n, x al cuadrado, x al cubo, la x, todos los polinomios, el que sea, siempre va a crecer con mayor rapidez que la función logaritmo natural. ¿Por qué? Por este límite. Bueno, eso es lo que nos está diciendo ese límite. ¿Vale? ¿Se entiende la idea intuitiva? Y ahorita lo que vamos a hacer es pasar a la prueba formal, que es bastante sencilla, es una aplicación del L'Hopital y ya. ¿Sí está bien? ¿Todo? Bueno. A ver, alguien me había preguntado algo, solo que no había visto la pregunta. Dice, ¿se acota con cero porque queríamos ver qué pasa cuando tiende a cero por la derecha? Ay, perdone por no haber respondido tu pregunta, pero lo que dices es correcto. O sea, se acota con cero justo porque queremos ver qué pasa con las x's que están cerca de cero, pero que son mayores que cero también. Ajá, porque no queremos las x's de la izquierda, las que son menores que cero. Queremos x's que estén por la derecha de cero, que sean mayores a cero y que sean muy, muy chiquitas, muy pegaditas a cero. Ajá. Por eso es que se acota por abajo por el cero. ¿Va? Perdón por no haber respondido tu pregunta, pero ahí está la respuesta. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con la demostración de este resultado. ¿Cómo le hacemos? Como aquí hay un para todo, empezamos dando una n en los naturales, fija pero arbitraria. Vamos a anotar lo siguiente. El límite, cuando x tiene infinito, el logaritmo natural de x, ¿a qué es igual? Ya probamos que es igual a infinito. Y por cálculo 1, sabemos que el límite cuando x tiene infinito de x a la n, ¿cuánto vale? Infinito también. Entonces, podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué tenemos? Que el límite cuando x tiene infinito del logaritmo natural de x entre x a la n, por L'Hopital, nos dice que derives en el numerador, en el denominador, y estos dos límites van a ser iguales, siempre y cuando este exista. Ajá. Bueno, vamos a ver si existe. Este límite, ¿a qué es igual? Simplificando, nos queda el límite cuando x tiene infinito de 1 entre n por x a la n. ¿Cuánto vale este límite? Vale 0, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo que este límite vale 0? Sí, ¿no? Por cálculo 1 ese límite vale 0. Entonces, ¿qué se concluye? Pues que este límite, o sea, el límite cuando x tiene infinito del logaritmo natural de x entre x a la n, también tiene que valer 0. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, bajo. Y nos falta una propiedad, si no mal me equivoco. Nos falta demostrar que el logaritmo natural es una función biyectiva del 0, infinito hacia los reales. ¿Ok? Pero para demostrar este resultado, que es como el final de todo este estudio de la función logaritmo, tenemos que demostrar un lema muy, muy general. Y bueno, pues es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que dice. Lema, tenemos una función definida en dominio I subconjunto de R en R, una función con I, un intervalo. Nuestro dominio es un intervalo. Vamos a suponer que la F es continua, que no está acotada superiormente y no está acotada inferiormente. Lo que vamos a demostrar a continuación es que la imagen
de esta función f debe de ser igual a todo r. ¿Y por qué vamos a demostrar eso? Porque fíjate que si en vez de poner aquí f, ponemos el logaritmo natural y su dominio, estamos de acuerdo que su dominio es un intervalo del logaritmo, es el 0, infinito. El logaritmo es una función continua, de hecho es derivable. No está acotada superiormente, tampoco está acotada inferiormente. Ah, entonces el logaritmo satisface las hipótesis de ese lema. Ajá. Y entonces, ¿qué se puede inferir? Que la imagen del logaritmo natural es todo el conjunto de los números reales. Ajá. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es esa es la razón por la cual vamos a demostrar este lema. Porque con ese lema vamos a concluir que el logaritmo, su imagen, cubre a toda la recta real. ¿Va? Bueno, pues vamos a empezar con la demostración. Va la demostración. Queremos demostrar esta igualdad de conjuntos. ¿Cómo le hacemos? Doble contención, ¿no? Tenemos que probar la doble contención. Hay una contención trivial, ¿verdad? La imagen de f siempre se queda contenida en R, porque estas son funciones reales de variable real. Este conjunto es un conjunto de números reales, entonces se va a quedar contenido en el conjunto de los números reales, ¿no? Trivialmente. Punto 2. Vamos a ver la otra contención. Ahora vamos a ver esta contención. Tomemos un punto y en R fijo pero arbitrario. Ajá. Bueno, nota lo siguiente. Ya tomamos esta y en R fija pero arbitraria. Ahora, F no está acotada superiormente y tampoco está acotada inferiormente. ¿Qué podemos asegurar? Que existen puntos x1, x2 en el intervalo y tal que f de x1 es menor a y. Eso consecuencia de que la f no está acotada inferiormente. Y y es menor a f de x2, consecuencia de que la f no está acotada superiormente. ¿Ok? Entonces sabemos que existen puntos x1, x2 en y, tal que f de x1 es menor a y, menor a f de x2. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Sea jx1, x2 el intervalo cerrado generado por x1 y x2. Si están de acuerdo que x1, es más, lo voy a poner aquí en paréntesis. ¿Estamos de acuerdo que x1 es distinto a x2? ¿O alguien de ustedes cree que puedan ser iguales? ¿Creen que puedan ser iguales? No, ¿verdad? Porque si fueran iguales, tendrían que tener la misma imagen. O sea, si x1 es igual a x2, entonces f de x1 tendría que ser f de x2, pero esto no es verdad. Estamos de acuerdo, porque x1 se tomó de tal forma que f de x1 sea menor a y, menor a f de x2. Estos dos valores tienen que ser distintos. Entonces provienen de puntos distintos. Y podemos pensar en el intervalo cerrado generado por estos dos puntos. Tenemos dos posibilidades. Por tricotomía, x1 es menor a x2, y este es nuestro primer caso. O el otro caso es que x2 sea menor a x1. Este es el otro caso. En cualquier caso, esos dos puntos nos generan un intervalo cerrado, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Voy a bajar. Como y es un intervalo y x1, x2 son puntos de y, estamos de acuerdo que este intervalo, el jx1, x2, se queda contenido en y. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Por otra parte, como f es continua en y, con mayor razón es continua en jx1, x2. Y aquí hay un dibujo que ilustra esta implicación. Chequen. Nuestro conjunto y, ¿qué es? Es un intervalo, ¿verdad? Vamos a pensarlo como todo esto que está de color rojo. x1 y x2 son puntos dentro de y. Me generan un intervalo. Aquí en el dibujo, solo para ejemplificar, puse a x1 menor a x2. Digo, también puede haber hecho el dibujo donde x2 es menor a x1, pero creo que con este dibujo basta, ¿no? Aquí está el intervalo generado por x1, x2. Si la f es continua en todo y, ¿están de acuerdo que es continua en todo este intervalo, el jx1, x2? Sí, ¿no? Porque jx1, x2 está contenido en y, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues chequen, vamos a ver el dibujo primero. ¿Cuánto vale la función en x1? F de x1. ¿Cuánto vale la función en x2? Pues f de x2. El punto y es un punto intermedio
que queda entre f de x1 y f de x2. ¿Qué podemos concluir? ¿A qué le suena? A teorema del valor intermedio de continuidad. ¿Qué nos dice el teorema del valor intermedio de continuidad? Que debe haber un punto intermedio, ¿sí? Tal que al aplicarle la función, va a pegarle a este valor y. Ajá. Entonces, aplicando el teorema del valor intermedio de continuidad, sabemos que debe haber un punto psi en el intervalo jx1, x2, tal que f de psi es igual a y. Pero como jx1, x2 se queda contenido en y, entonces y bueno, el punto psi, vamos a escribir aquí un paso extra. O sea, está bien esto que puse, pero vamos a agregar un pasito. El punto psi, ¿dónde está? Pues va a estar en el intervalo i. Pero eso implica que entonces y pertenezca a la imagen de la función. Ah, ya lo puse mal. Listo. Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? Porque tomamos bien de cómo empezó la prueba. Empezamos tomando un punto y en los reales, fijo pero arbitrario. Y lo que demostramos es que sin importar quién sea este punto y, ese punto y está en la imagen de la función. O sea, lo que se probó es que los reales se quedan contenidos en la imagen de f. Y como ya les dije, esta otra contención es trivial. Esta que marqué de rojo siempre se satisface. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces se concluye que la imagen de f es igual a toda la recta real. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Sí seguros que todo bien? Bueno, ustedes me van diciendo, ¿eh? Y una observación antes de enunciar el teorema. Fíjense. Observación. Recordemos lo siguiente. Logaritmo natural ya probamos que es estrictamente creciente, ¿verdad? Y entonces, por ser estrictamente creciente, ¿qué cumple? Es una función inyectiva. ¿Sí estamos de acuerdo? Toda estrictamente creciente, en general, toda estrictamente monótona, siempre va a ser una función inyectiva, ¿verdad? En particular, el logaritmo natural va a ser una función inyectiva. Logaritmo natural es continuo en el rayo 0, infinito. Logaritmo natural no está acotada superiormente y tampoco está acotada inferiormente. Por estos tres puntos, y usando el lema anterior, ¿qué concluimos? Que la imagen de la función logaritmo natural es toda la recta real. Entonces, podríamos decir aquí, agregando otra implicación adicional, la función logaritmo es, ¿cómo se llaman las funciones que cubren a todo el codominio? Su proyectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que el logaritmo es una función inyectiva, es una función suprayectiva, y entonces juntando estos dos resultados, tenemos lo siguiente. Propiedad 15. La función logaritmo natural, que va del 0, infinito a r, es una biyección. Es una biyección del 0, infinito hacia los reales. ¿Ok? Esa es la propiedad final. O sea, esta es la última propiedad que demostramos de la función logaritmo. Ya básicamente dimos todas las propiedades que satisface la función logaritmo. Es estrictamente creciente, es cóncava. Vimos cómo se comporta cuando x se va a infinito, a 0 por la derecha. Vimos que es derivable. Cómo se compara con los polinomios vía un límite. Y ahorita vimos que esta función es biyectiva. Que una biyección, ¿qué nos dice? Cuando vimos un poco de teoría de conjuntos, sabemos que cuando hay una biyectiva entre un conjunto A y un conjunto B, esos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Entonces, lo que está diciendo este resultado, agregando algo, una cosita extra, lo que está diciendo este resultado es que el conjunto de los números reales tiene la misma cardinalidad que el rayo 0, infinito. Alguien me pregunta que si estrictamente creciente implica inyectiva. Exactamente. Eso se prueba en cálculo 1.
Eso lo demostramos. Toda estrictamente creciente siempre va a ser una función inyectiva. El regreso no es válido. ¿Bajo qué condiciones es válido? Cuando la función es continua. Ajá. En general, una estrictamente creciente siempre es inyectiva. No toda inyectiva es estrictamente creciente. ¿Bajo qué condiciones una inyectiva es estrictamente creciente o en general estrictamente monótona? Bajo la condición de que la función sea continua. Y eso también lo demostramos. Al principio del curso nosotros nos demostramos los teoremas de la función inversa y demostramos que toda continua inyectiva siempre es estrictamente monótona. Alguien me pregunta que si puedo repetirlo de por qué es supra. Claro que sí, vamos a repetirlo. Recuerda el lema, recuerda lo que dice el lema. Si tienes una función definida en un intervalo, es continua, no acotada superiormente y no acotada inferiormente, ¿quién es la imagen de esa función? Toda la recta real. Te pregunto, ¿logaritmo cumple esas condiciones? Es continua en el 0, infinito. No está acotada superiormente, no está acotada inferiormente y está definida en un intervalo, el 0, infinito. Según el lema, la imagen del logaritmo debe ser toda la recta real. Cubre a todo el codominio. Entonces, una función que cubre a todo el codominio, ¿cómo se le llama? Es una función suprayectiva, ¿verdad? No, ¿de qué? ¿De qué? ¿Más dudas? ¿Todo bien, seguros? Bueno. Entonces ya tenemos que la función logaritmo natural, pues resulta ser una función biyectiva, que va del 0, infinito a los reales. Y con todos los datos que obtuvimos, sin usar una graficadora, sin usar GeoGebra o cualquier software para graficar, podemos dar un esbozo de la gráfica. Fíjense, así debe ser la gráfica de la función logaritmo, ¿verdad? Recuerda que el logaritmo natural de x es la integral de 1 a x de 1 entre t de t. Cuando evaluamos en 1, sabemos que esta cosa vale 0, justo como lo puse aquí. Vimos que cuando x es mayor que 1, la función logaritmo es positiva. Si estás entre 0 y 1, la función es negativa. Vimos que la función logaritmo es estrictamente creciente y es cóncava. Entonces la pancita se le hace de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde tiende la función logaritmo? A infinito, pero crece muy despacio, porque si lo comparamos con cualquier polinomio, su crecimiento es muy lento comparado con un polinomio. Cuando x tiende a 0 por la derecha, la función logaritmo ¿a dónde se va? A menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues con todos esos datos, se puede hacer una gráfica bastante decente de la función logaritmo natural. Ahí está la gráfica. Y bueno, ya. Tenemos la gráfica de la función logaritmo. Algunas de sus propiedades, ya las demostramos. Las más importantes, esto es un hecho. Y otra cosita. Y con eso vamos a terminar. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Tenemos todavía 10 minutos. Vamos a dar la siguiente definición. Definimos la función exponencial como, y la vamos a denotar de esta manera. Exp igual a la función inversa de el logaritmo natural. Estamos de acuerdo que existe esa función, ¿verdad? La función inversa del logaritmo. ¿Por qué? Porque como esta función es biyectiva, entonces, y aquí le voy a poner un paréntesis, entonces la función logaritmo es invertible. Eso quiere decir, por definición, que existe la función inversa. Existe esa función. ¿Y de dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde va la función inversa? De la imagen de la función original hacia el dominio de la función original. ¿Quién es la imagen del logaritmo? R. ¿Quién es el dominio del logaritmo? El 0, infinito. Entonces lo que estamos haciendo es definir a la función exponencial como la
función inversa de el logaritmo. Eso es lo que estamos haciendo. Y termina siendo una función de los reales al 0, infinito. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? Déjenme contestar una duda. Alguien me pregunta, profe, ¿podría volver a explicar la gráfica, por favor? Se me trabó mi lab. Claro que sí, no hay ningún problema. Checa. Logaritmo natural de x, ¿cómo se define? Como la integral de 1 a x de 1 entre t de t. Cuando evaluamos en 1, esta cosa vale 0, ¿verdad? Nosotros lo demostramos. Entonces está bien así como dibujé la gráfica justo en este puntito. Demostramos que la función logaritmo es positiva cuando tomamos una x mayor que 1. La dibujé positiva, perfecto. La función logaritmo es una función negativa cuando estamos entre 0 y x. La dibujé negativa, perfecto. ¿La función logaritmo es estrictamente creciente? Sí, la dibujé como una estrictamente creciente. ¿Es cóncava? Efectivamente, demostramos que es cóncava y la dibujé como una cóncava, con la pancita de esta forma. Se le hace así como acostada, ¿no? ¿Tiene infinito? Cuando x tiene infinito, efectivamente. Crece despacio el logaritmo. Sí, porque comparado con cualquier polinomio, sea cual sea el polinomio que me tome, el polinomio va a crecer con mayor rapidez. Ajá. Entonces el logaritmo crece muy, muy despacio, pero sí va creciendo. Eso es un hecho. ¿Qué pasa cuando nos aproximamos a 0 por la derecha? Dijimos que se aproxima a menos infinito. Justo la dibujé con una asíntota en x igual a 0, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, sus propiedades algebraicas, esas no las puedo ver, mostrar en el dibujo, pero recuerden que el logaritmo demostramos que satisface esta igualdad y esta otra igualdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que así queda la gráfica de la función logaritmo natural, ¿vale? ¿Está bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Quién me preguntó ya está claro? Ok, tú me dices ahorita. Alguien me pregunta, ¿y tendrá las mismas propiedades entonces? Yo supongo que te refieres a la función exponencial, ¿verdad? Quien me preguntó eso se refiere a la función exponencial. Va a tener propiedades relacionadas a las del logaritmo. No va a tener las mismas. Algunas sí. Por ejemplo, el ser estrictamente creciente. Pero las propiedades que obtengamos de la exponencial van a estar estrechamente relacionadas con las propiedades que satisface el logaritmo. Eso es lo que vamos a ver. Va a haber relaciones entre las propiedades del logaritmo y la función exponencial. No todas van a ser iguales, pero van a estar relacionadas. ¿Va? Bajo. Y entonces, ¿cómo se definió la función exponencial? Como la función inversa del logaritmo natural. Y por lo que comenté hace ratito, la función inversa del logaritmo natural, ¿qué dominio tiene? La imagen del logaritmo. Y su imagen y su codominio, ¿quién es? El dominio de la función logaritmo. ¿Verdad? Bueno. Dos recordatorios. Quiero hacer dos recordatorios que, bueno, nos quedan 6 minutos. Vamos a hacerlos. Yo creo que los voy a tener que recordar mañana de todas formas, pero así vamos avanzando un poquito, ¿no? Si hay dudas, ahorita las resolvemos. Primer teorema. Si tenemos una función estrictamente creciente, la inversa también es estrictamente creciente. Esto es un teorema de cálculo 1. Este ya no lo probamos en este curso, pero sabemos que una estrictamente creciente tiene inversa estrictamente creciente. Ajá. Entonces, piensen en la función que definimos ahorita. El logaritmo natural. ¿Logaritmo natural cómo es? Estrictamente creciente. ¿Cómo creen que es su inversa entonces? Por este teorema va a ser estrictamente creciente. ¿Vale? Por eso es que estoy recordando este resultado. Y otro teorema muy importante que de hecho nos llevó un ratito probarlo. El teorema, bueno, y versus su utilidad. El teorema de la función inversa para funciones derivables. ¿Qué es lo que dice? Que si tenemos J subconjunto de R un intervalo y tenemos una función F, define un intervalo J subconjunto de R en R, una función. Tomamos un punto X0, punto interior de J, y suponemos que la función es continua, inyectiva, derivable en el punto X0
y su derivada en x0 es distinto de 0, bajo esas condiciones, la f a la menos 1 debe de ser derivable en el punto y0. Observación, esta inversa sí existe, ¿no? Porque al ser inyectiva, con el hecho de ser inyectiva, ya tienes inversa. Esto es un hecho. Ajá. Entonces, lo que dice el teorema es que continuidad e inyectividad en todo el intervalo, más derivabilidad en el punto x0 con derivada distinta de 0, nos garantiza que la inversa es derivable en el punto y0 y que la derivada de la inversa en el punto y0 se calcula así. 1 entre f' de f a la menos 1 de y0. Pregunta, ¿quién es y0? Y0 es f de x0. En ese punto va a haber derivabilidad. La inversa va a ser derivable en este punto. ¿Ok? ¿Y eso por qué lo recuerdo? Porque la función exponencial se está definiendo como la inversa del logaritmo. Y el logaritmo satisface todas las propiedades que satisface esta f. Entonces, en la siguiente clase vamos a aplicar teorema de la función inversa para funciones derivables para concluir que el exponencial es derivable y que su derivada es ella misma. Y la exponencial por el primer teorema es una estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita prácticamente ya lo que hicimos fue hablar de estas dos propiedades. Ya después, bueno, hay que demostrar un lemita un poquito talachudo que nos habla de la derivada de la segunda derivada de la función inversa. Esto ya no lo probé cuando vi el teorema de la función inversa. Creo que lo vieron con un ayudante, pero lo voy a recordar. Voy a recordar este resultado. Voy a obtener esta fórmula para calcular la segunda derivada de la inversa. Y eso nos va a servir para concluir que la exponencial es convexa. ¿Va? De hecho, debe estar por aquí el resultado. Exponencial es convexa, demostración. Todavía no la escribo, falta escribir la demostración. Pero bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos. Ya terminamos el estudio del logaritmo natural. Justo logaritmo natural. Nos falta el estudio del logaritmo en cualquier base. Y bueno, yo creo que esto lo vamos a terminar. Yo pensaba que lo terminamos el jueves, pero no va a ser así. Yo creo que vamos a terminar hasta el lunes de la siguiente semana. Con David y Cristian van a estar viendo los métodos de integración durante estas 2 semanas que vienen. El lunes yo termino lo del logaritmo exponencial, a más tardar el martes, y el miércoles y jueves hablo de la siguiente semana, empiezo el estudio de las funciones trigonométricas. ¿Va que va? Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye. Nos vemos mañana. Hola, profe. Buen día.